Buenos días, estimado público, estimados estudiantes a nivel doctoral, estimados gerentes, tanto del sector público como del sector privado, estimados gerentes y directores administrativos del centro del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Quiero presentar este video en la mañana de hoy desde un punto de vista académico, un análisis académico, sin señalar, sino de una manera instructiva de pensar por qué fracasan las políticas públicas. ¿A qué se debe que las políticas públicas no son eficientemente desarrolladas el 100% en el país Venezuela? Me refiero específicamente a Venezuela, por la experiencia que ya tengo observado cómo se implementan políticas públicas, algunas dan resultados y otras no dan resultados. Pero ¿por qué fracasan las políticas públicas? ¿Por qué la mayoría de las políticas públicas fracasan? ¿A qué se debe? En primer lugar, no hay una buena identificación del problema o de los problemas a que se le quiere dar respuesta. Para diseñar políticas públicas, en primer lugar, hay que contar con un buen diagnóstico de la situación, un buen diagnóstico, ya sea del sector salud, sector educación, sector infraestructura, sector vivienda y así otros sectores. Las políticas públicas necesariamente quienes tienen la responsabilidad es el Estado venezolano. Los políticos o los partidos políticos forman parte del diseño de estas políticas públicas para que sean ejecutadas en un momento determinado. Pero cuando no hay una identidad con las políticas públicas que se diseñan, cuando no hay un interés por parte de los partidos políticos, en este caso, se pierde en verdad el deseo de desarrollar estas políticas que sean eficientes y que den respuesta a una sociedad. Las políticas públicas, cuando pierden el respaldo político, pasan a ser políticas muertas, políticas que pasan al olvido. Necesariamente, por experiencia, uno se ha visto o ha visualizado que siempre al principio de un quinquenio presidencial diseñan políticas públicas para dar respuesta a una sociedad. Ya hay un plan de gobierno, ya hay un programa donde está en primer lugar todas las políticas públicas para dar respuesta a una sociedad. Pero cuando se diseñan políticas públicas apresuradas, sin analizar, lógicamente que no van a ser efectivas. Porque las políticas públicas no es diseñarla nada más los que toman decisiones, el Estado venezolano, conjuntamente con los partidos políticos, sino que toda la sociedad, conjuntamente, las instituciones, tienen que involucrarse al desarrollo, a la formulación, al diseño de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que tener muy bien definido cuál es el objetivo de cada una de ellas. ¿Cuál es el objetivo principal de la política pública de salud? ¿Cómo se le va a dar respuesta a la sociedad en cuanto al problema de salud? ¿Qué se necesita? ¿Qué programas son prioritarios? ¿Qué proyectos hay que ejecutar? ¿Qué especialistas se necesitan? Porque una política pública global, hay que tener cuidado, que se va a ejecutar a nivel nacional, pero cada región tiene su propia característica. Cada región tiene su propia realidad. Por eso es que es importante, para que las políticas públicas sean eficientes,
que ya sea el Ejecutivo regional, ya sea el Ejecutivo estatal, participe en el diseño de las políticas públicas. Que ellos saben que hay un marco referencial que son políticas públicas del Estado venezolano, pero que son adaptativos de acuerdo a la realidad de cada Estado. Es importante que las políticas públicas, para que sean diseñadas, no alegremente, porque se pueden diseñar políticas, pero no tienen un fundamento lógico, no tienen una planificación, no tienen en verdad un respaldo para que esa política se pueda llevar a cabo en la realidad. Porque cada política que se va a ejecutar se necesita desarrollar un programa, se necesita desarrollar unos proyectos, se necesita tener una planificación, porque indirecto o directamente cada política hay que contar con un recurso financiero. Y por eso es que la mayoría de ellas quedan inconclusas. Se inician, pero no culminan ni siquiera el 20%, porque no se ha planificado la política pública. No se ha pensado que cada política pública necesita unos recursos financieros. No se ha pensado que cada política pública hay que involucrar al Ejecutivo regional, hay que involucrar al Ejecutivo estatal, hay que involucrar a todos los entes que tienen que ver con el desarrollo regional y sectorial. Todos tienen que participar, opinar, reflexionar, pensar cómo se puede ejecutar dicha política, cómo puede ser provechosa esa política, cómo la sociedad se puede beneficiar. Cuando no hay, cuando no hay un conocimiento, cuando no hay, cuando no hay conocimiento estructural de la política pública, desagregado, diseñado, para ver las ventajas y desventajas que puede traer una política pública, se está planificando o se está diseñando políticas al vacío, políticas que no tienen sentido para su ejecución, no tiene sentido para que se pueda lograr los objetivos que se espera de esa política pública. Porque las políticas públicas, repito, tiene que existir toda una cronología en el tiempo, cómo se va desarrollando por partes, cómo se van logrando los resultados, quiénes van a financiar esa política pública además del Estado venezolano, el sector privado cómo puede participar en una política pública. Por eso es que es importante la participación de todos los entes que tienen que ver con el desarrollo regional, para que las políticas públicas, dependiendo de las características de cada una de ellas, cada uno pueda agregarse y participar para que se pueda tener éxito en dicha política. Las políticas públicas se diseñan muchas veces como una bandera, es decir, como una estrategia, a lo mejor de un punto de vista político, para lograr ciertos objetivos, valga la redundancia, político, que va a favorecer a determinados partidos, pero eso no es la razón de ser. Las políticas públicas, en la mayoría de que tengo uso de razonamiento como profesional, no han dejado buenos resultados. Sí hay políticas públicas que han sido eficientes. Las políticas económicas se han aplicado y han sido eficientes porque hay todo un proceso de planificación, hay todo un proceso de involucración de los entes expertos y especializados en dicha política. Eso hace falta también en todos los sectores que participen, que piensen, reflexionen, para que esa política no quede en el vacío, para que esa política no quede inconclusa. Lo que hace grande un país es cuando se ejecutan sus políticas públicas. Lo que hace grande un país es cuando todos los entes, tanto el sector público y privado, participan en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas, porque todo es como la planificación, todos tienen que participar. La política pública se diseña a nivel central,
La política pública se diseña con la participación de los partidos políticos, pero es que tiene que ir más allá, tiene que participar todos los entes que tienen que ver con el desarrollo regional en el diseño de dichas políticas. Las políticas públicas, usted revisa cualquier política pública, es lo mejor que hay diseñado. De un punto de vista de diseño, es lo mejor. Pero es una política que yo lo veo como un disfraz. ¿Por qué lo veo como un disfraz? Porque no tiene un basamento filosófico para que esa política sea básica, efectiva y traducida en el logro de los objetivos que se esperan. Porque las políticas públicas, repito, hacen la razón de ser del Estado venezolano, hacen la razón de ser de cada región, porque siempre va a dinamizar a dicha región a que la sociedad se pueda beneficiar de dichas políticas, porque las políticas públicas se diseñan para dar respuesta a una sociedad que tiene problemas a lo mejor de salud, a lo mejor de vivienda, a lo mejor de educación, de seguridad. Para eso se diseñan las políticas públicas, para dar respuesta. Pero yo repito, la política pública es como la planificación. Si no se conoce el basamento de la planificación estratégica, de la planificación global del Estado venezolano, no se va a lograr resultado desde un punto de vista de la ejecución de los programas y proyectos que se espera que están en ese proceso de planificación. Perfectamente igual que las políticas públicas. Las políticas públicas, si no tienen todo un proceso metodológico de partir cuáles son los objetivos que se persiguen de esas políticas públicas, cuáles son las metas que se esperan lograr de esas políticas públicas, cuáles son los programas y proyectos que hay que ejecutar en cada política pública, en qué tiempo se va a ejecutar cada política, cuál es el costo que tiene cada una de estas políticas, qué tipo de recursos humanos se necesita para que participen en las políticas, es totalmente contrario. Entonces las políticas públicas quedan como, a veces, muchas de ellas como un adorno más. Y se ven muy bien diseñadas, pero no hay estructuralmente ese conocimiento que va a visualizar, que los que van a tomar decisiones se den cuenta cómo se va a lograr esa política pública en el mediano plazo. Las políticas públicas se desarrollan a mediano plazo, ya sea para 5 años, 6 años, y así sucesivamente se van preparando, se van perfeccionando, porque las políticas públicas, cuando tienen ciertas desviaciones, también como la planificación, se le van a presentar incertidumbres, pero siempre hay la estrategia para que esa política pueda marchar. Lo más importante para el logro de las políticas públicas es que tengan los expertos que van a participar en cada una de ellas. Y en segundo lugar, que todo lo que tiene que ver con esa política pública también la puedan conocer, la puedan digerir, la puedan llevar también a la práctica y participar en ella. Porque la política pública es para que participe también, además de los entes que tienen que ver con el desarrollo regional, que participe toda la sociedad en las políticas públicas. Es importante que para que no fracasen las políticas públicas, para que no se convierta en un fracaso, que el Estado venezolano, en este caso, los políticos piensen que lo más importante para una sociedad es que esas políticas que han sido diseñadas por ellos puedan tener una efectividad en la misma sociedad, que se pueda lograr. De manera que, evitando el fracaso de las políticas, van a permitir el éxito del Estado venezolano. Porque las políticas públicas, para que no fracasen, tiene que hacérsele también un seguimiento. Las políticas públicas hay que evaluarlas, cómo se dan, cómo se desarrollan. Las políticas públicas tiene que existir, en verdad, una gerencia o una institución que se encargue, como lo dije en uno de los videos, de hacer seguimiento de las políticas públicas. Hay que evitar el fracaso de las políticas públicas. Ya hay la experiencia de la mayoría de ellas fracasan o no se desarrollan como debe ser. En cualquiera de los sectores que tienen que ver con el beneficio de la sociedad,
las políticas públicas no son eficientes 100%. Son políticas públicas ejecutadas y diseñadas un porcentaje bastante reducido en cuanto al logro de los objetivos y metas que se esperan que están plasmadas en cada una de ellas. De manera que el fracaso de las políticas públicas está más que todo en los que la diseñan, que es el Estado venezolano, en los políticos que participen en ella, porque la dejan allí como un documento más. No están pendientes de traducir esas políticas o llevarla su ejecución a una realidad. Son políticas que se necesitan, se den a conocer, que se necesita que se cuente con un recurso y con un talento humano especializado para que se pueda lograr, y repito, para que las políticas tengan éxito. De manera que el fracaso de las políticas, repito, porque en primer lugar no cuentan con una planificación. En segundo lugar, no cuentan con los expertos que conocen bien cada uno de los ámbitos para el desarrollo de las políticas. En tercer lugar, a lo mejor no cuentan con el financiamiento necesario para que esas políticas se puedan llevar a cabo. A lo mejor la sociedad no participa en la ejecución o el desarrollo de las políticas para que sean beneficiosos para ellos mismos. Ahí se debe el fracaso de las políticas. Son políticas que quedan a nivel central. Fracasan las políticas porque quedan a nivel central y no se lleva o no se da a conocer a la sociedad de cómo puede participar también en las políticas públicas. Si ya han pasado muchos quinquenios donde la mayoría de estas políticas han fracasado, no porque los políticos o los que toman decisiones no tengan interés, sí tienen interés, porque si hay un diseño de política pública por parte del Estado venezolano, es que hay un interés, pero ese interés en cuanto a la ejecución de las políticas tiene que mantenerse en el tiempo. No dejarlo como un documento más, no diseñarlo como un documento más, sino estar pendiente de cómo ejecutar esa política pública para evitar el fracaso. Y constantemente las políticas públicas hay que estar evaluándolas. Si no se evalúan, la ejecución de las políticas públicas puede traer el fracaso más rápido o dejar una política pública inconclusa porque se pierde el interés de la misma. Para evitar el fracaso de las políticas públicas y para que en verdad sean efectivas, se hace estratégicamente necesario involucrar a la sociedad, porque ellos son los que van a medir si la política pública está dejando resultados, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Son ellos los que le hacen seguimiento. Pero si la sociedad la desconoce, si las instituciones la desconocen, no le dan interés a estas políticas públicas, lamentablemente pasan a ser políticas fracasadas en un tiempo real, en este caso del Estado venezolano. De manera que para evitar el fracaso de la política pública, todas las instituciones tienen que participar. Para evitar el fracaso de la política pública hay que hacer un diagnóstico real, hay que hacer una planificación, hay que diseñar unos objetivos, hay que diseñar unas metas, hay que diseñar unos programas y proyectos que tienen que ver con el desarrollo de cada política pública. Yo espero que estos tips sobre el fracaso de la planificación de las políticas públicas sirva de reflexión y de pensamiento creativo, de que usted también pueda pensar qué alternativas o estrategias se pueden aplicar para evitar el fracaso de las políticas públicas, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Espero que estos tips sirvan de reflexión para la toma de decisiones, para evitar el fracaso de las políticas públicas, en este caso del Estado venezolano. Muy buenos días.